Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros una cerradura espectacular, realmente muy bonita, muy especial. Esta cerradura es de la marca Winghouse, aquí lo tenéis, es el modelo Xtra. Fijaros en la llave, hay un montón de pernos ahí. Fijaros en el boca llave. Sería similar a un cava o un queso, pero con guardas laterales. Cava y queso no suelen tener guardas y este tiene esas guardas laterales que molestan muchísimo a la hora de ganzuar. Como veis, los pernos son pequeñitos, tienen la cabeza muy pequeña, igual que en los cava. Es un cilindro apasionante. No es fácil de ganzuar para mí, son muchos pernos. Este tiene 12, podría llegar a llevar hasta 20, pero este tiene 12. Son 4 hileras de pernos, 2 laterales que vienen en ángulo recto y 2 superiores que vienen en un ángulo inclinado y que darían lugar a la codificación ahí, como veis. En este caso, este lleva 1 en el lateral izquierdo, 3 en el lateral derecho y 4 en cada una de las dos filas superiores, un total de 12. Este cilindro me lo regaló mi amigo Jorge. Muchísimas gracias, Jorge, de verdad, te lo agradezco mucho. Es un cilindro que se va a quedar en mi colección. Además, el formato, como veis, es diferente, es cilíndrico. Todos los pernos quedan agrupados en la parte superior. Vamos a ver si podemos hacer zoom. Eso es un gran problema porque, fijaros, ahí quedan las 4 hileras en la parte superior. Espero que se vea ahí. Lateral, superior izquierda, superior derecha y lateral derecha. Todo queda en ese hueco de ahí arriba. Vamos a ver si puedo dejar fija la luz. No. Ahí quizás. Todo queda en este hueco de aquí arriba y tenemos estas dos guardas laterales dificultando mucho el acceso a los laterales y a los superiores. Como podéis ver ahí, están muy juntos, fijaros, alternan y es difícil tocar los superiores sin apretar los laterales. En este caso tenemos un lateral en la izquierda, 3 laterales en la derecha. Es posible apartarlos y medio colocarlos para poder acceder a los superiores, pero en otra distribución con muchos más laterales podría ser problemática. No es fácil saber qué es lo que estás tocando. Son pernos muy pequeñitos en la cabeza visible dentro del bocallave y son todo un reto. En ese sentido sería más difícil que el cava, porque el cava, al no tener guardas, deja más accesible la cabeza de los pernos para buscarlos. Bueno, para ganzuar este cilindro yo voy a utilizar por una parte una pala de multipunto. En este caso se puede utilizar cualquiera, no es exigente, simplemente la que nos resulte cómodas. Esta es la 05 de Multipic, muy buena ganzúa. Para ganzuar los laterales, tanto el de la derecha como los 3 de la izquierda. Esos 3 de la izquierda son los más problemáticos de todo el cilindro para mí. Hay que entrar, fijaros. Vamos a ver si enfoca. Fijaros que hay que entrar con esta ganzúa y meterlos ahí hasta el fondo. La ganzúa es bastante ancha, aun siendo estrecha, es fácil tocar dos sin querer. Eso es un problema, pero hay que, desde esta altura, entrar y llegar a colocar. El segundo de ellos es muy corto, lo veremos ahora. Y el tensor, voy a utilizar un tensor chino normal colocado en la parte inferior, aquí lo tenéis. Me da un ajuste perfecto y control sobre la tensión. Pide tensión alta realmente este cilindro. Medio alta hay que ir variándola
los pernos se pueden quedar un poco bloqueados a la hora de moverlos, no es sencillo. Para colocar las dos hileras superiores voy a utilizar este gancho de Sparrows del kit SSDV en grosor normal. Y bueno, ya solo nos quedaría ver la codificación. Fijaros, aparentemente en la llave hay menos pernos de los que realmente hay, lo veremos al desmontar. Aquí tenemos el de la izquierda que es bastante largo, muy largo. Es curioso, según me han comentado cerrajeros, que este modelo de cerradura solo tiene 4 alturas posibles de pernos. Otros modelos tienen 9, 11, tienen muchísimas más. Este tiene solo 4 alturas posibles de pernos. Aquí en la llave, aunque no marca agujero, hay un perno aquí, un perno con corte 0. Aquí veis dos muy cortos, uno de longitud media. En este lado también, aparentemente este es el primero, pero no, hay uno aquí mucho más corto que no marca en la llave, pero que está aquí, lo tenemos que colocar hasta el fondo. El segundo es medio, tercero y cuarto son bastante cortos, y en el lado derecho, que sería este de aquí, primero y tercero son muy largos, y este segundo, que es el más problemático de colocar de todo este cilindro para mí. Hay que meterlo con esa pala y no es nada fácil librar la guarda, no golpear, no tocar los superiores sin querer a la hora de hacer esta maniobra y llegar hasta ahí. Ya estoy al nivel de los superiores están aquí con un ángulo así. Entonces hay que sortearlos y no empujarlos sin querer. No es fácil. Y la tensión a menudo en esa fase última de la apertura es medio alta o alta, y eso no facilita mover los pernos. Bueno, dejadme que quite este pasador, que lo sustituya por este otro para que sea más sencillo el desmontaje si consigo abrirla. Lo coloco en el aprieto e intentamos la apertura. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí, sujeto en el aprieto. Como veis funciona perfecto. Al final no le he quitado el pasador, simplemente lo he sacado un poco para sacarlo luego a golpes. Espero que sea fácil. El tensor comercial que os he comentado es una apertura que no es fácil, es muy larga, sobre todo al ser muy larga es fácil cansarse y cometer errores. Los pernos necesitan mucho retoque, en primer lugar por las muy buenas tolerancias de la cerradura, sin duda, y en segundo lugar porque los pernos son pernos en T, tienen dos diámetros, tienen el diámetro en contacto con el contraperno es más pequeño que el contraperno. Los contrapernos son normales, tipo vaso. Utilizaremos tensión media. Al principio tendremos que aflojar igual para colocar alguno de los pernos, porque si no quedan un poco atascados, y terminaremos con tensión más bien alta. Vamos allá, voy con la pala, voy a colocar los laterales. Empiezo por el lateral izquierdo. Hay un clic y un movimiento en el rotor. Voy ahora por los laterales del lado derecho. Son 3. El segundo es el más problemático. Los intento colocar ahora, aunque sé que se van a saltar, porque necesito que me dejen paso. Ahí el primero un clic, segundo pide un clic, tercero, vamos a ver, ahí está. Necesito apartarlos del camino para atacar en diagonal a los superiores sin tocarlos a ellos. Vamos allá, primero nada, segundo nada, tercero un ligero clic, cuarto pide, vamos con el cuarto, cuarto un clic, tercero un clic, vamos con el segundo, segundo un clic, primero nada, segundo, vamos a ver, cuarto un clic, tercero,
un clic, segundo, de nuevo, primero nada. Parece que ya no dan feedback. Ahí el cuarto, un ligero clic. Vamos con los de la derecha. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto pide un clic. Tercero, perdón, pide un clic. Segundo nada. Tercero pide un clic. Cuarto nada. Vamos a ver, ahí el segundo ha hecho un clic. Tercero. Los toco uno detrás de otro, dan ligeros clic. Primero nada, segundo un clic, tercero un clic, cuarto un clic. Primero nada, segundo. Voy a repasar los laterales. Como veis van avanzando, voy saltando de un lado al otro. No conviene colocar como hago otras veces. Vamos a ver, primero parece colocado, segundo pide un clic. Como veis salta constantemente. Os decía que no conviene colocar todos los de un lado antes de pasar al otro porque tienden a bloquearse los del otro lado. Es mejor avanzar con toda la cerradura en conjunto, colocando un poco aquí, un poco allí y saltando de un lado a otro. Primero nada, segundo un clic, tercero un clic. Vamos a ver. Primero nada, segundo, tercero. Primero pide, tercero había hecho un clic. He aumentado la tensión para tener más feedback. Ahí el primero ha hecho un clic. Segundo un ligero clic. Tercero un clic. Cuarto un clic. Segundo. Primero pide un clic. Segundo nada. Cuarto. Ya vamos avanzando en la segunda tanda de colocaciones. Ahí primero un clic, segundo un clic, tercero nada, cuarto un clic. Al principio dan una tanda de colocaciones, yo creo que hasta que se llega más o menos al borde del perno. Ahora que están en el borde, en el lado más estrecho del perno, el perno se mueve muy fácil, es fácil pasarlos y dan muchas colocaciones. Primero está, segundo un clic, tercero, cuarto un clic. Vamos a ver, este primero es muy corto, al igual que el del lado izquierdo. Vamos a tocar los laterales. El lateral derecho está colocado, ese es el único que no hay que tocarlo varias veces. Ahí el segundo ha hecho un clic, tercero un clic, primero un clic, segundo. Vamos a ver este tercero. Parece colocado. Estos son los más problemáticos para mí. Parece que están. Vamos a seguir tocando los superiores. Ahí el primero ha hecho un clic, segundo un clic. Al intentar colocar los laterales siempre se afloja y al aflojar los superiores se escapan de su sitio. Primero un clic, segundo un clic, tercero, cuarto colocado, tercero colocado, segundo colocado, primero colocado. Vamos a ver. Primero de la derecha no estoy seguro. Segundo colocado, tercero, cuarto está colocado. Puede ser que haya pasado algo. Vamos a ver los del lateral. Primero está.
segundo parece colocado, tercero ahí ha hecho un clic, segundo es el más difícil de colocar, en este caso parece colocado. Vamos a ver este primero colocado, segundo, cuarto, el cuarto de la derecha me parece que puede estar pasado. Vamos a distensionar. Vamos a ver, ahí no se mueven, yo creo que hay uno pasado. Primero un clic, cuarto un clic, segundo un clic, primero de la derecha un clic, el cuarto no se ha movido, primero colocado, segundo colocado, tercero, ha hecho un clic, creo que sigue pasado el cuarto de la derecha. Vamos a ver si conseguimos que caiga. Ahí ha caído. Vamos a ver. Ahí está el primero de la derecha. Segundo de la izquierda. Cuarto de la izquierda. Segundo, primero, tercero, cuarto, primero de la derecha, segundo colocado, tercero, cuarto colocado. Vamos a ver los laterales. Primero está colocado, segundo hace un clic, vamos con el tercero, ahí el tercero ha hecho un clic, vamos a asegurarnos de que el segundo está en su sitio, parece que sí. Segundo, perdón, primero un clic, primero de la derecha, segundo, tercero, cuarto, segundo, primero, segundo de nuevo, cuarto, ahora parece que están. Vamos con los de la derecha, primero un clic, ahora parece que están todos colocados. Primero parece que está. Vamos a buscar el tercero. Tercero un clic. Primero. Estaba a punto de pasar el primero. Cuarto. Y ahí, al distensionar, ahora mismo creo que estaba pasado
Por como he visto, creo que estaba pasado uno de los laterales, el primero probablemente. Bueno, ahí tenéis la apertura larga, accidentada, como habéis visto. Vamos a desmontar el cilindro. No es la apertura que más me hubiese gustado. He pasado un perno, he distensionado. Al distensionar he perdido la mayor parte de los pernos que tenía colocados, pero también he de decir que las aperturas muchas veces son así. Bueno, vamos a intentar sacar este perno de aquí. Lo voy a hacer golpeando con este otro. Y desmontamos la cerradura. El desmontaje es largo, es muy laborioso porque los pernos no salen fácilmente de los alojamientos. Sí que salen los muelles fácilmente, los contrapernos los puedo sacar con una pinza, pero los pernos no salen fácilmente. Vamos a buscar un tensor que entre ahí. Este.
Bueno, tan accidentada como ha sido la apertura, ha sido el desmontaje. De hecho, ahora no sé qué lado es el de delante y cuál es el de atrás, creo que es así. Sí, aquí tenéis el cuerpo, fijaros las ranuras que coinciden con ese agujero y esa ranura, y este perno es el que sujeta el cilindro. Este sería el soporte para el cilindro, y el cilindro en realidad sería esta parte de aquí donde se alojan, fijaros qué estrecho es, contraperno y muelle, y el rotor. Aquí tenemos el rotor, 5 posibles pernos en cada hilera, en este caso lleva 12, podría llegar hasta 20. Tiene aquí un inserto antitaladro, por supuesto, vamos a ver si enfoca, perfectamente mecanizado todo, perfecto, todo redondeado. Ahí lleva un inserto antitaladro, lo he sacado por aquí, aquí está. No sé de qué material será, si es algo especial. Aquí tenéis el boca llave con las guardas. Muy bonito cilindro. Vamos a ver. Como veis, el rotor sale hacia atrás, no se puede extraer el rotor sale siempre hacia atrás. Eso, de cara al tema anti-extracción, está muy bien. Vamos a ver los pernos y los contrapernos. He tenido que utilizar esta bandeja porque es la que más se adecua a este tipo de cilindros, pero no se quedan ordenados. Es un defecto que tiene. Voy a sacar aquí uno y le vamos a hacer un zoom. Todos los contrapernos son iguales. Su longitud varía en función de la longitud del perno. Son de vaso, como podéis ver, pero muy afilados, no están biselados ni nada. Y los pernos serían todos iguales, de diferentes longitudes. Vamos a poner este de aquí. Como veis, tienen 2 diámetros, son pernos en T. Esta parte de aquí, que está en contacto con el contraperno, es más estrecha que el contraperno, por eso en parte pide mucho retoque. La parte en contacto con la llave es mucho más estrecha. Fijaros, son pernos en T, incluso los que son más pequeños también. Ahí lo tenéis. Eso añade dificultad porque alarga la apertura. Bueno, estos son los 3 de la derecha. Cuando hay un perno largo hay un contraperno corto, y cuando el contraperno es corto, cuando el perno es corto, perdón, el contraperno es largo. Aquí lo tenéis, esa parte de ahí, esta longitud. Este sería el último. Este es el más difícil de colocar de todos, para mí. Los 4 de la derecha, parte superior derecha, aquí los tenéis, largos, muy cortos. Este es el que no tiene ni corte en la llave. Fijaros la diferencia de longitud de esta parte de aquí. Los 4 de la izquierda, superiores, y y el último, el de la derecha, que este está solo, es muy largo. Luego los muelles, fijaros los muelles. Ya utilizo siempre para este tipo de cilindros que tienen muelles muy pequeños, un disco de imán. Como veis, los puedo poner en vertical. Eso me facilita luego mucho el montaje a la hora de cogerlos. Está muy bien, es muy sencillo. No hay problemas con las pinzas de este tipo para que se queden imantados. Es una manera muy eficaz de manejarlos, porque aunque se mueva la bandeja no salen volando. Y aquí tenéis el cuerpo, el rotor y el soporte para todo ello. Por supuesto, los hay en formato de Europerfil. Yo tengo uno que me dio también Jorge y intentaré cuando menos ganzuarlo. Vienen sellados, ya lo veréis, y no es fácil desmontarlos sin romper el sellado, no se puede,
pero bueno, ya veremos. Quizás lo rompa para ver lo que hay dentro y luego ya veremos qué hacemos con ese cilindro. Muchísimas gracias, Jorge, por regalarme este cilindro, pedazo de cilindro, un material excepcional. Winghouse Xtra, 12 pernos. Espero que os haya gustado, os sea útil. Disculpad la longitud del vídeo, pero con un cilindro así es absolutamente inevitable. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos. Un saludo.